una ponencia, una conversación que ha titulado Entre demandas y promesas, los recorridos de las víctimas por la garantía de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en los escenarios de justicia transicional. Quiero quizás agregar un ingrediente adicional en términos de los desafíos que existen en la discusión de los mecanismos de justicia transicional a partir también de la mirada de las víctimas. Y quiero poner en discusión, digamos, un caso y un tema que hace parte de mi proyecto de tesis doctoral. Pues lo que me ha motivado precisamente a navegar en este universo de la justicia transicional ha sido la preocupación, la agenda a la que nombramos como DESCA, o sea, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. O sea, muy en línea de demandas que son puestas por las víctimas en estos escenarios, en esos contextos de transición. Y aquí en este catálogo de derechos, pues incluimos temas relacionados a la garantía al derecho a la tierra, al derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, en el caso de personas desplazadas. Y todo eso nos invita a pensar cuál es el lugar de los DESCA en los mecanismos de justicia transicional o, digamos, en el debate más amplio de la justicia transicional. Porque, digamos, desde el punto de vista pues histórico, o sea, los mecanismos que se han construido en estos escenarios, pues efectivamente se han enfocado más en lo que conocemos como la agenda de derechos civiles y políticos, pues dejando de visibilizar prácticas violatorias a este conjunto de derechos que son los DESCA. Y una de las razones por las que una parte de la literatura de forma más reciente ha llamado la atención a esta agenda es precisamente en función de las demandas de las víctimas en estos escenarios. Pues diversos estudios pues capturan que las víctimas pues muchas veces ponen en evidencia, en destaque en sus demandas, en sus expectativas en torno a esos mecanismos, pues la protección y garantía de ese tipo de derechos. La experiencia y los desafíos que aparecen también en el litigio internacional en el campo de los derechos humanos. No voy a mencionar pues, casos de Colombia, pero sí he trabajado un caso específico en la tesis que a mi juicio marca, digamos, este punto de encuentro, esa intersección entre el discurso de la justicia transicional y la visibilización de los DESCA, en especial en la etapa de reparaciones. Y ese es un caso que fue juzgado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2004 relativo a Guatemala. O sea, el caso se conoce como la masacre de Plan de Sánchez. El caso llega a la Corte Interamericana en el 2002 y bueno, y las sentencias de 2004, o sea, tanto la de fondo como la de reparaciones, lo que nos muestra es este cruce de lo transicional, porque durante el procedimiento contencioso en la Corte Interamericana, o sea, es el primer caso de masacre con las dimensiones en términos de número de víctimas que llega al tribunal. O sea, la masacre de Plan de Sánchez es un caso en la que fueron más de 260 víctimas, víctimas de tortura, de asesinatos, de desplazamiento, o sea, en el auge del conflicto armado colombiano. Guatemalteco. Y el caso, o sea, por la dimensión y la importancia que tiene este caso y que empieza a dar el tono de los pues, otros casos que van a llegar al tribunal, hay un elemento adicional ahí que pasa por el tema de las reparaciones. O sea, en la sentencia de la Corte Interamericana, en este caso,
sea, ya las víctimas tenían una participación más constante, ya en la etapa del procedimiento ante la Corte Interamericana ya tienen la posibilidad de presentar sus escritos de forma autónoma y la Corte Interamericana en este momento entonces captura esas demandas y las traduce en la sentencia en el 2004. Y este caso es también emblemático porque pues se trata pues de un caso que hacía parte de una estrategia pues que se enmarcaba en una estrategia estatal durante el conflicto en Guatemala de exterminar completamente a las comunidades indígenas mayas y ese exterminio incluso pasaba por eliminar sus formas de vida, o sea, sus viviendas, cosechas, ganado, su propia identidad cultural. Entonces, ante los reclamos que llega al sistema y considerando también pues las demandas de los representantes de las víctimas en la sentencia de reparación, la Corte Interamericana ordena al Estado de Guatemala un conjunto de medidas que estarían, digamos, dentro de este catálogo de garantía de los DESCA, a pesar de que el propio tribunal evita usar esta expresión en función, digamos, de un debate relacionado a la posibilidad de judicializar este tipo pues este conjunto de derechos, dado los instrumentos específicos del sistema interamericano. Esta discusión que se da en el 2002-2004 abrió la posibilidad para que el Tribunal Interamericano pudiera entonces ordenar un conjunto de medidas que pasaban por temas relacionados a la cultura maya, o sea, la divulgación de la cultura maya en las comunidades que fueron afectadas, de garantizar o de establecer un programa, o sea, que el Estado de Guatemala pudiera establecer un programa de viviendas para las víctimas que habían sido desplazadas también pues, del plan de Sánchez y de las comunidades vecinas, un sistema de suministro de agua potable, de establecimiento de vías para facilitar la comunicación del pueblo de la comunidad eh, eh, con otras zonas. O sea, hay un conjunto de medidas que podríamos poner bajo el rótulo de garantía y de protección de los DESCA. Esta línea que desarrolla el Tribunal Interamericano dialoga o potencializa una noción que ha sido especialmente desarrollada en el sistema interamericano, que tiene que ver con la idea de la reparación integral. Bueno, pero estos son los años 2004, el inicio de la etapa en que el Tribunal Interamericano empieza a recibir y a tener casos de esta naturaleza, pero también se suma un ingrediente adicional porque pues en los casos ya que siguen, incluso casos relativos a Colombia, a Chile, a la propia Guatemala, pues diversos países empiezan a establecer y a proponer lo que se conocen como los programas masivos de reparación. Entonces, ¿cómo se suma una sentencia puntual de esta naturaleza, como ha sido la masacre Plan de Sánchez, en el contexto en que existen también esfuerzos gubernamentales en marcha para tratar de tramitar las demandas que hacen referencia a un número expresivo de víctimas en escenarios de transición? ¿Cómo lidiar con este equilibrio de la reparación integral puntual en una sentencia de un tribunal internacional en el contexto para sumar un ingrediente en esta canasta de sentencias que hay que implementar específicamente desde el orden público internacional? Entonces, ¿cómo se plantea ya? Y aquí dejo
como la reflexión que está abierta y para la cual el Tribunal Interamericano ha tenido ahí unas idas y venidas, de lidiar con ese tipo de demandas de las víctimas cuando llegan al escenario internacional y efectivamente hay programas de reparación en marcha en determinados países. Entonces, ¿cómo se sitúa ese tipo de sentencia internacional y el naturaleza de las reparaciones con respecto a esos casos específicos y cómo eso termina impactando también en las promesas y las expectativas que tienen las víctimas con respecto a la garantía de sus derechos? Muchas gracias.